Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar en el podcast ambiental de hoy día en el tema de la plasticosis. Vamos a analizar lo que es un artículo científico publicado en la revista Nature Ecology and Evolution. Este artículo fue publicado en marzo del 2023 y aunque ha pasado tiempo, es un artículo muy interesante que nos habla de cómo es que los plásticos que son desechados en el ambiente pueden llegar a causar enfermedades y hoy por hoy ya está, ¿no? Catalogado como lo que es una enfermedad. Vamos a analizar de dónde viene esta noticia. Creo que en su momento, tal vez muchos de ustedes han visto esta noticia en medios de comunicación, en revistas, en periódicos, pero vamos a analizar el día de hoy lo que es el artículo científico del cual viene esta información, ¿no? El hecho de decir que ya, digamos, los plásticos ya produzcan una enfermedad, ¿no? Entonces vamos a ir dándole lectura. Vamos a iniciar con esta primera parte. Una nueva investigación muestra que la ingestión del contaminante por parte de las aves marinas deja cicatrices en su interior, una nueva enfermedad llamada plasticosis, y puede alterar sus microbiomas. Bueno, en esta primera parte, ¿no? Ya nos da un adelanto de lo que de lo que va a tratar este artículo. Nos indica, ¿no? De que estos plásticos, que son ingeridos por las aves, que al haber gran cantidad ya de plásticos y son ingeridos por las aves, cómo es que estos plásticos llegan a causar daños en su organismo y seguramente el artículo nos dirá si también llega a lo que es causar directamente su muerte, ¿no? Entonces aquí nos indica que ya está catalogada como una enfermedad, una plasticosis. Cuando hablamos de plasticosis, se refiere, ¿no? A afecciones, ¿no? Hay diversas enfermedades en las que nos referimos a qué es lo que nos causa, ¿no? De acuerdo a un contaminante, ¿no? En este caso es el plástico, por ello es la plasticosis, ¿no? Afecta directamente en este caso a lo que es el sistema digestivo, ¿no? De las aves. Continuamos. Las especies fulmares del norte y las pardelas cenicientas son dueñas del mar y del aire. Se deslizan sobre las olas y se sumergen en el agua para pescar peces, calamares y crustáceos. Aquí al lado izquierdo, en esta bonita foto, podemos ver a lo que son la especie fulmares del norte, ¿no? Pero debido a que los humanos han corrompido tan profundamente el océano con microplásticos, al menos 11.000 millones de libras de partículas flotan en la superficie. Y eso probablemente sea una enorme subestimación, ¿no? O sea, que tal vez tenemos mucha más cantidad, ¿no? Este es digamos, un cálculo netamente, ¿no? No tenemos esa certeza. Su dieta ahora también incluye cantidades de sustancias de veneno sintético, ¿no? En este caso, el artículo, vuelvo y les digo, ¿no? Estamos analizando netamente lo que está en el artículo científico publicado en la revista Nature, ¿no? Y bueno, en esta parte del artículo nos indica, ¿no? De que a raíz de que gran cantidad de microplásticos ya se han incluido en lo que es en los diversos ecosistemas del mundo y también obviamente en donde están estas aves y más en los lugares, por ejemplo, ¿no? En las islas de basura que tenemos en diversos sectores de los océanos del mundo, por ejemplo, llámese la gran isla de basura de lo que es el Océano Pacífico. En estos lugares, imagínense ustedes, ¿no? La gran cantidad de plásticos que ya están en desmenuzados en restos pequeños, por ejemplo, el poliestireno, lo que le llaman tecnopor, igopor, isopor en diversos lugares de Latinoamérica. Imagínense ustedes una bolita de estas que esté flotando, ¿no? O sea, es para ellos que no diferencian entre lo orgánico y lo inorgánico, es una comida sabrosa que incluso en el momento les puede ayudar, ¿no? A lo que es calmar ese hambre que tienen, pero definitivamente este plástico, esta cantidad de plástico que hay y lo que consumen realmente no les hace bien, ¿no? Seguramente el artículo nos va a ir indicando qué es lo que causa, ¿no? En estas aves. Ahora, en esta diapositiva podemos tener lo que es la otra especie marina, lo que son las cenicientas.
Entonces, en este caso, esta hermosa ave, como ustedes la pueden ver, es una de las dos aves estudiadas en este artículo científico. Concretamente, en este artículo se ha hablado de estas dos aves. Obviamente, en las demás aves, en los diversos puntos del mundo, los resultados van a variar, pero obviamente, ¿no? Ya esto un indicio de que nos indique de que ya los plásticos están causando daño a estas aves, ya nos dice mucho, ¿no? Y hay lugares que realmente son totalmente contaminados, ¿no? Donde hay, por ejemplo, vuelvo y les digo, las islas de basura o los lugares, los botaderos, los lugares donde la basura en los países del tercer mundo, donde la basura se acumula en grandes cantidades sin ningún tipo de tratamiento, ¿no? Un estudio publicado en la revista Nature Ecology and Evolution muestra que los microplásticos, definidos como partículas de menos de 5 milímetros de largo, podrían estar alterando los biocomiomas intestinales de las aves marinas. Son implicaciones que aún desconocemos para la salud. Otro artículo a la par reciente presentó al mundo la plasticosis, cicatrices graves en el sistema digestivo de las aves que habían comido plástico, dado que la contaminación plástica aumenta exponencialmente junto a la producción de plástico. Los nuevos artículos son un indicio del sufrimiento que se avecina, ¿no? Como les decía, ¿no? O sea, ahora podemos decir, este artículo está basado en estas dos aves, pero a medida que se hagan más estudios en los diversos ecosistemas, en los diversos países, realmente vamos a darnos cuenta del gran daño que podemos estar causando ahorita, ¿no? Con todos los desechos plásticos que botamos los humanos. Ahora vamos a darle una lectura a lo que es parte de este artículo. Los investigadores detrás del artículo diseccionaron 85 fulmares del norte y pardelas cenicientas capturados en la naturaleza. Los fulmares del norte viven alrededor de los océanos del norte y Ártico, y las pardelas cenicientas en todo el Atlántico. Luego, el equipo eliminó partículas de plásticos del tracto digestivo de las aves, buscando trozos tan pequeños como 1 milímetro, y analizó las especies de microbios del intestino. Cuando los investigadores analizaron los microplásticos en las aves en masa, cuanto mayor era la masa, menor era la biodiversidad de la microbiana intestinal, pero cuando contaron el número de partículas de plástico, cuantas más partículas había, más diverso era el microbioma. Dice Gloria Falchman, bióloga de microbioma de la Universidad de Ulm en Alemania y autora principal de este estudio. En este caso, la diversidad no es necesariamente algo bueno. Cuantas más partículas, más microbios patógenos y resistentes a los antibióticos encontraron los investigadores en el intestino, ¿no? En este artículo nos está hablando primero de dónde son estas aves, nos habla de lo que es la primera especie, que es el fulmal del norte, que vive en lo que es los océanos del norte del planeta y en el Ártico. Y la otra especie, la segunda, que son las pardelas cenicientas, en lo que es el Atlántico, ¿no? Nos habla, ¿no? De cómo de estas dos especies se han diseccionado 85 ejemplares, de los cuales el estudio en sus intestinos eh, arrojó, ¿no? De que primero, de que había trozos muy pequeños. También nos habla de cómo es que lo que es la biodiversidad microbiana intestinal de estas aves, cómo es que había sido alterada, ¿no? Nos está hablando de que en las aves donde se encontró, ¿no? Los plásticos, se encontró gran cantidad de lo que es, ¿no? El microbioma había aumentado, entonces eso no es necesariamente algo positivo. Al contrario, ¿no? Más microbioma, puede ser un riesgo de lo que son patógenos, muchas bacterias resistentes a los antibióticos y todo ese daño, ¿no? Que en general hace que, digamos, el microbioma intestinal aumente, ¿no? En otras palabras, un cambio en el microbioma parece favorecer a los microbios patógenos potencialmente dañinos, ¿no? Si tenemos una mayor cantidad de microbioma en todo lo que es el intestino, tenemos un riesgo de diversas enfermedades, ¿no? También el riesgo de que se esté corroendo lo que es la capa superficial, la mucosa, y se esté
incidiendo en muchas enfermedades, como por ejemplo el equivalente a una úlcera en los humanos, ¿no? Significativamente sucedió entre aves marinas que habían estado comiendo cantidades ambientalmente relevantes de microplásticos, es decir, lo que encontraron en su propio hábitat. En estudios de laboratorio anteriores, los científicos han expuesto varias especies a concentraciones irrealmente altas de microplásticos. Bueno, en este caso podemos ver, ¿no? Esta imagen, que creo que más de una vez nosotros hemos visto que esta ave concretamente, ¿no? Tiene una cantidad increíble de plásticos y obviamente microplásticos que ya se han ido descomponiendo, pero se dan cuenta, ¿no? O sea, la cantidad de daño que le ha hecho a esta ave el consumir este tipo de compuestos que difícilmente se llegan a degradar en el intestino, ¿no? O sea, seguramente el artículo va a ir a ello, a cómo es que estos plásticos le hacen daño y cómo al final le terminan causando la muerte, ¿no? Porque no me imagino otra cosa en este ave que estos microplásticos y estos plásticos en concreto hayan sido la causa de su muerte, ¿no? Este artículo no rastreó si las aves se enfermaron por enfermedades microbianas, por lo que no podemos decir que las aves marinas que tenían más plástico no estuvieran más saludables, dice Folkman. Pero esa será una de las grandes preguntas a medida que los investigadores intenten analizar qué efectos podrían estar teniendo las partículas. A medida que los microplásticos se descomponen, liberan los componentes químicos que los componen, que utilizan alrededor de 10.000 variedades en plásticos, muchos de los cuales se sabe que son tóxicos para la vida, ¿no? En este caso, en este párrafo, el artículo nos indica, ¿no? Hablando de un artículo anterior, aquí nos dice, ¿no? Lo que es anteriormente, se ha hecho, ¿no? Lo que es un estudio en laboratorio, donde, que nos dice que en este caso concretamente, no se puede decir que las aves marinas tenían más plástico, estuvieran más saludables o menos saludables. O sea, lo que dice concretamente es que no se puede afirmar todavía del todo de que a raíz de que la gran cantidad de plásticos que están en su intestino se ha aumentado la cantidad de bacterias, ¿no? Pero creo que lo podemos deducir, ¿no? Son especialmente propensos a filtrarse en un lugar cálido y ácido como el tracto digestivo. Estamos hablando de los plásticos, ¿no? Todo esto pinta un panorama realmente aterrador, dice Britta Birchers, directora asociada de investigación de plásticos oceánicos en Ocean Conservancy, que no participó en ninguno de los nuevos artículos. El intestino, dice, es un ambiente muy hostil. Se pueden liberar cosas y eso incluye patógenos, bacterias, pero también contaminantes químicos, ¿no? A medida que los microplásticos caen en el océano, acumulan una cantidad extremadamente diversa de virus, algas e incluso diminutas larvas de animales. Una bacteria especialmente común que los científicos están encontrando en los microplásticos es el Vibrio, que causa enfermedades graves cuando las personas comen mariscos crudos o poco cocidos o están expuestas a las inundaciones de huracanes. Este mundo repleto incluso tiene su propio nombre, plastífera. Cuando un pez o un pájaro ingiere accidentalmente microplástico, también se come esa comunidad de formas de vida. Si un ave marina ingiere más de estas partículas y actúa como un vector, entonces tendríamos una mayor diversidad de microbios intestinales, dice Falkman. Bueno, en este caso, ¿no? Nos está hablando de lo que es, lo que conlleva, ¿no? Consumir lo que son estos plásticos. Primeramente, si hablamos de lo que son botellas, restos de botellas, tapas, muchos compuestos de plástico que han estado en algún momento en contacto con algún tipo de comida, esto, ¿no? Aún guarda cierto aroma y las aves consideran que estos plásticos son comida, ¿no? Y a veces también por el mismo hecho de que, digamos, este pedazo de plástico ha estado en contacto con lo que es el mar y con todo el microbioma que hay ahí, ya contiene, ¿no? Diversos microorganismos que muchos de ellos pueden producir enfermedades, ¿no? Entonces, si uno
va consumiendo lo que son estos plásticos, un ave va consumiendo, ¿no? Estos plásticos, tapas, todo lo que está en contacto con comidas, también todo ese microbioma está entrando a lo que es su estómago, ¿no? Y como dice este artículo, esto lleva a lo que es, ¿no? De que haya desde digamos, bacterias como el Vibrio, hasta lo que es, ¿no? Incluso pequeñas larvas de algunos animales, porque son tan diminutos y a veces pueden estar atrapados entre la pequeña tapa o algún compuesto de plástico esponjoso y lo consume, ¿no? Y ya vive dentro del estómago del ave, produciéndole diversas enfermedades que vendría a ser, por ejemplo, ¿no? Como les dije, cuando el estómago del ave ya se ve corroída, se ve desgastada, si se ha comido, por ejemplo, un pedazo de plástico filoso, ya se abre lo que es una úlcera, ¿no? Entonces, si tenemos este microbioma, si tenemos todas estas bacterias, o sea, ya entran a lo que es esta úlcera y esto es lo que al final termina provocando, ¿no? La muerte de una ave en concreto, ¿no? O de muchas de las aves, ¿no? Esta podría ser la razón por la que su equipo obtuvo resultados contrastantes en su análisis. Cuantos más microplásticos individuales haya en el intestino, mayor será la diversidad microbiana, pero cuanto mayor sea la masa de microplásticos, menor será la diversidad. Aquí tenemos algo inversamente proporcional respecto a lo que es, ¿no? La cantidad de microplásticos, ¿no? Cuantas más partículas ingiera un pájaro, mayores serán las posibilidades de que estos microbios que hacen autostop se apoderen de su intestino. Pero si el ave acaba de comer una mayor masa de microplásticos, menos trozos pero más pesados, es posible que haya consumido menos microbios del mundo exterior. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen, ¿no? De la gran cantidad de microplásticos que se van yendo, ¿no? Desde lo que son restos de bolsas de plástico, restos de lo que son el poliestireno, lo que han sido compuestos, más grandes y se han ido degradando y muchos de ellos han entrado en contacto con comida y resultan, ¿no? Para un ave que está pasando hambre, resultan muy apetitosos en ese momento, ¿no? Mientras tanto, microplásticos particularmente irregulares podrían estar raspando el sistema digestivo de las aves, causando un trauma que afecta al microbioma. De hecho, los autores del artículo sobre plasticosis encontraron traumatismos extensos en los intestinos de las pardelas de patas blancas salvajes, aves que viven a lo largo de las costas de Australia y Nueva Zelanda, que habían comido microplásticos y macroplásticos. También observaron partículas de plástico de hasta 1 milímetro. Cuando se ingieren plásticos, incluso en pequeñas cantidades, se altera la estructura del estómago, a menudo, a menudo de manera muy, muy significativa. Dice la coautora del estudio, Jennifer Leivers, ecologista de la contaminación en Art Lab, que investiga los efectos del plástico en la vida marina, ¿no? Justamente, ¿no? O sea, el hecho de que, digamos, se ingiera lo que es un pedazo de plástico o un microplástico hace que cuando esté en el estómago, al ser un compuesto que no se degrada fácilmente, es muy sólido, termina, ¿no? Lo que es haciéndole un daño a su estómago, puede ser una fisura, puede ser corroer todo lo que es la capa, la mucosa que protege, ¿no? Que reviste a lo que es el estómago y al sistema digestivo en general, ¿no? Entonces, cuando pasa todo el proceso de digestión, está muy, muy propenso a que le produzca una herida que posteriormente se puede complicar por lo que son la contaminación de todas estas bacterias que pueden estar viviendo en su estómago, producto de la ingestión de estos plásticos, y al final puede ser, ¿no?, la causa de la muerte de muchas aves. Específicamente encontraron daños catastróficos en las glándulas tubulares de las aves, que producen moco para proporcionar una barrera protectora para el interior del estómago, así como ácido clorhídrico que digiere los alimentos. Sin estas secreciones clave, dice Leibers, las aves tampoco pueden digerir ni absorber proteínas y otros nutrientes que las mantienen saludables y en forma. Entonces, eres muy propenso y susceptible a la exposición a otras bacterias, virus y patógenos, ¿no? Creo que esto es lo puntual, ¿no? Incluso, ¿no? Si ya un microplástico le ha abierto una pequeña úlcera considerable a lo que es el ave,
y ya han entrado estos microorganismos, ya llámese bacterias, virus u otros patógenos, tampoco ya le deja, ¿no? Alimentarse de forma adecuada, así que deje esa dieta y vuelva a su dieta natural del consumo de los peces. Ya incluso los peces que también vienen con ciertos microorganismos ya se entran en contacto con toda esta microbiota y a eso le sumamos lo que si estas aves tienen una úlcera y se libera lo que es el ácido clorhídrico para lo que es su digestión, este ácido clorhídrico va a ir directamente a la herida y va a seguir corroéndola, ¿no? Entonces, esto es un efecto snowball que al final, ¿no? Nos indica cómo es que el hecho de consumir muchas veces tal vez un pedazo de plástico de las aves ya puede ser una sentencia de muerte, ¿no? ¿Por qué? Porque esta ave se hace una fisura, esta úlcera se llena de patógenos que pueden ser la causa de su muerte, ¿no? Y cómo es que, por ejemplo, un pedazo de plástico que le ha producido una fisura sale de su organismo, ¿no? O sea, va a producir una herida en todo su sistema digestivo. Estamos hablando de algo muy, muy significativo, ¿no? Los científicos llaman a esto efecto subletal. Subletal. Incluso si los trozos de plástico ingeridos no matan inmediatamente al ave, pueden dañarla gravemente. Leiber se refiere a él como el doble golpe de los plásticos, porque comer el material daña directamente a las aves y luego las hace potencialmente más vulnerables a otros patógenos que portan. Naturalmente, ¿no? O sea, las aves consumen diversos tipos de lo que son peces, mariscos, todo lo que está en lo que es en su cadena alimenticia, pero incluso estas, cuando el estómago está bien revestido y no tiene ninguna herida, no representa un daño mayor, ¿no? Pero si nosotros tenemos, no, si las aves tienen una úlcera, una herida producida por estos microplásticos, incluso el comer un pescado, un marisco, un crustáceo, ya hace que también toda la microbiota que contienen estos animales sea un riesgo para las aves, ¿no? Una advertencia importante para el artículo de hoy y la gran mayoría de las investigaciones sobre microplásticos es que la mayoría de los científicos no han analizado las partículas de plásticos más pequeñas, pero recientemente los investigadores utilizando equipos especiales han podido detectar y cuantificar nanoplásticos en la escala de millonésimas de metro. Estos son mucho más numerosos en el medio ambiente. Esta también es la razón por la que el hallazgo de que hay 11.000 millones de libras de plástico flotando en la superficie del océano fue probablemente una subestimación importante, ya que este equipo solo estaba considerando partículas de hasta un tercio de un milímetro. Pero el proceso de observación de nanoplásticos sigue siendo difícil y costoso, por lo que el grupo de Falkman no puede decir cuántos podrían haber estado en los sistemas digestivos de las aves y cómo podrían influir también en el microbioma, ¿no? Bueno, esto es creo que un balazo de agua fría, ¿no? Para lo que es en general la humanidad, ¿no? Si hablamos de que ya no solo existen microplásticos, sino nanoplásticos, y nosotros ya sabemos de que hoy por hoy se ha detectado microplásticos en lo que es incluso en el sistema digestivo de los humanos. Si hablamos de nanoplásticos, estaríamos hablando, ¿no? De una mucha mayor cantidad de lo que pensamos que hay en el océano, ¿no? Y que ya es parte de la cadena alimenticia y por la cadena trófica llega a nosotros, porque nosotros comemos mucho de lo que viene del océano. Entonces, imagínense, ¿no? Creo que el hecho también, aquí es una importante limitante en esta investigación, el hecho de decir que en el primer mundo, que es donde se hace esta investigación, es difícil detectar los nanoplásticos. Nos falta mucho todavía por investigar sobre estos nanoplásticos. Si los humanos ya lo tenemos, tal vez gran parte de los humanos ya tenemos nanoplásticos como parte de nuestro sistema, pero la pregunta es, ¿qué tanto nos están afectando, no? ¿Tendrá algo que ver con la gran incidencia que hay hoy por hoy en enfermedades estomacales en los humanos? Es muy, muy interesante el hecho de hablar de estos nanoplásticos y seguramente en los siguientes años se van a enfocar en los nanoplásticos estas investigaciones, porque es momento también de decirle al mundo de que ya es hora de cambiar, ¿no? Ya es hora de que se den cuenta que no solo por el hecho de que tal vez no a todos les gusta cuidar el ambiente
pero tal vez a todos les gusta cuidar su propia vida, ¿no? Y decirles, saben que la cantidad de plástico que ustedes producen y que luego se va al mar, posteriormente llega a vuestro sistema, tal vez es, no sé, esa llamada de atención que se necesita, ¿no? No es probable que sean buenas noticias. Los nanoplásticos son tan pequeños que pueden penetrar y dañar células individuales. Los experimentos con peces muestran que si se les alimenta con nanoplásticos, las partículas terminan en sus cerebros, causando daños. Otros estudios en animales también han descubierto que los nanoplásticos pueden atravesar la barrera intestinal y migrar a otros órganos. De hecho, otro artículo publicado por Labers en enero encontró incluso microplásticos en los riñones y en el vaso de la pardela paticarbanal, donde habían causado daños importantes. El daño que mostramos en el artículo sobre plasticosis probablemente sea conservador porque no tratamos partículas en el espectro nanoplástico, dice Labers. Personalmente creo que es bastante aterrador porque el daño en el artículo sobre plasticosis es bastante abrumador. Me parece que esto es algo muy interesante, es algo que creo que ya es momento también de socializar, de decírselo al mundo, porque el hecho de que investigaciones en animales eh, que nos dicen, ¿no? Labers, que es la colaboradora, la coautora de este artículo científico, los nanoplásticos son tan pequeños que ya pueden penetrar y dañar lo que son células individuales. Eso es realmente aterrador, ¿no? Nos dice también que muchas de esas partículas de nanoplásticos pueden terminar hasta en el cerebro e incluso también en otros órganos, ¿no? Nos está hablando de lo que son los riñones, el vaso. Entonces, realmente esto es algo muy fuerte. Estos nanoplásticos podrían estar ya hoy por hoy en muchos de los humanos. Como dice, ¿por qué no? Si en un ave está en su cerebro, ¿por qué no en los humanos, no? Entonces, obviamente se requieren estudios para lo que es sentenciar y decir que sí hay, pero me voy a lo que es, si ya en las aves pasó, entonces nosotros tendríamos que estar atentos, ¿no? Y si realmente ya es parte incluso de nuestro cerebro, se está afectando, está siendo parte tal vez de nuestro día a día, está siendo el responsable de muchas enfermedades, entonces tendríamos que alarmarnos realmente, ¿no? Y tendríamos que decírselo al mundo porque sería una llamada de atención final que creo que muchas veces cuando vemos esta cantidad de plásticos que hay en los océanos, tal vez necesitan los humanos realmente. Aquí podemos ver una imagen que es brutal realmente, como un ave le está dando de comer a su polluelo, ¿no? Restos de microplásticos, podemos ver una tapa un tanto abollada. Entonces nos ponemos a pensar, ¿no? Si un polluelo, un pequeño animalito de estos, desde su niñez va a crecer con estas, porque esto va a ser muy difícil que salga de su estómago realmente. ¿Cómo es que va a salir ya estos microplásticos de su estómago? Me resulta muy difícil pensarlo. Y si lo hicieran, imagínense la gran cantidad de daño que va a hacer al momento, ¿no? De lo que es pasar por todo su sistema digestivo, ¿no? Incluso podría producir una úlcera brutal, literalmente le puede estar partiendo por dentro, ¿no? Es una imagen muy fuerte. Ahora los científicos se apresuran a describir si los plásticos ingeridos pueden poner en peligro no solo a animales individuales, sino a poblaciones enteras. ¿Es este daño a nivel individual todos estos diferentes efectos subletales, exposición a sustancias químicas, exposición a cambios de microbioma, plasticosis, suficiente para impulsar la disminución de la población? Pregunta Labers. Aún no hay consenso al respecto, ya que los científicos no tienen suficiente evidencia para llegar a uno. Pero Labers cree que el principio de precaución muchas veces que las pruebas que tenemos ahora son profundamente preocupantes. Ella afirma, creo que debemos dejar que prevalezca la lógica, hacer una superposición bastante segura y conservadora de que los plásticos están provocando actualmente la disminución de la población en algunas especies. Entonces, creo que podemos concluir en este artículo, ¿no? Lo que nos dice aquí Labers, la coautora de este artículo científico, que si bien es cierto, no tenemos, digamos, los suficientes estudios
para alarmar a toda la población, tanto en lo que es la pérdida de especies en el océano, de muchas aves, de muchos peces, en general, ¿no? De todos los animales, si bien es cierto, y también, ¿no? Yo agrego aquí los nanoplásticos, nos han hablado de los nanoplásticos que pueden entrar a las células, que pueden estar en el cerebro, que tal vez hoy por hoy ya están presentes en los humanos y solo que no hay la suficiente tecnología o es una tecnología también muy costosa. Que no todos tienen, pero eso no quiere decir que simplemente ahora bajemos la guardia, ¿no? Creo que este estudio sería una llamada de atención muy fuerte. Espero que haya más estudios en los siguientes años en los que se hable de lo que son los nanoplásticos y me parece muy, muy interesante el hecho de analizarlos en humanos para que también las personas se puedan dar cuenta, ¿no? Para decirle a todo el mundo de que no solo se trata de la naturaleza, sino también de ellos mismos, porque muchas veces el humano es muy egoísta, ¿no? Y muchos, no todos tenemos las ganas de ir al Amazonas y cuidarlo, ¿no? Muchos simplemente se dedican a vivir una vida, de consumismo sin ningún tipo de pensamiento de lo que están haciendo, ¿no? Del daño que están haciendo. Entonces sería muy, muy importante hacer un estudio de lo que es, lo que, yo sé que hay de los microplásticos, pero me refiero a los nanoplásticos en los humanos y cómo estos están afectando, ¿no? A lo que es los humanos hoy en día. Creo que sería un golpe muy fuerte, ¿no? Que saliera un artículo científico que diga que los nanoplásticos ya son parte de los humanos, que están prácticamente en la mayoría de sus órganos y que interactúan en general, incluso con nuestros órganos. Creo que eso sería fulminante, ¿no? Algo que sí, a lo que sí muchas personas harían caso, ¿no? Obviamente no es lo que deseo, sino me refiero a que se hagan estos estudios para o bien descartarlo o bien darle la llamada de atención, ¿no? Entonces sería todo, yo me despido, muchas gracias.